Siempre hay un mínimo de series que tenemos que hacer en un programa de entrenamiento si el objetivo es ganar masa muscular. Podemos decir que ese número está entre 10 y 20, pero es cierto que llegan ciertos momentos puntuales en la rutina de entrenamiento que tenemos que jugar con el volumen. Podemos aumentarle dependiendo de cómo vayamos avanzando, de cómo estemos progresando. Y hoy te quiero hablar precisamente de esto, de cuándo podemos avanzar y aumentar un poco las series de entrenamiento. Ya sabes que estás en Cuaderno de Entrenamiento, soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Lo dicho, vamos a hablar acerca de volumen de entrenamiento, del tema de las series. Normalmente suelo recomendar que cuando empezamos a entrenar, pues vamos a empezar con un rango mínimo. O sea, no vamos a irnos ya a esas 20 series por grupo muscular porque lo más probable es que sean demasiadas. E incluso, siempre digo, a ver si con unas series mínimas, si por ejemplo hacemos 10, 12 series para un grupo muscular y vamos avanzando bien, pues no hace falta hacer más. Tampoco es cuestión de ir aumentando el número de series indefinidamente. Eso es como el tema de las repeticiones. Sabemos que hay un rango de repeticiones más o menos óptimo. Podríamos decir entre las 6 y 16 repeticiones, aunque hay series que podemos hacer a menos y hay series que podemos hacer a más. Pero la mayor parte de ejercicios siempre van a estar en ese rango de repeticiones cuando el objetivo es buscar la hipertrofia. Eso no quiere decir que aumentando más y más el número de repeticiones vayamos a ganar más masa muscular. Con el tema de las series ocurre algo similar. A veces pensamos que si con 10 series hemos conseguido X, pues si hacemos el doble de series vamos a conseguir el doble de resultados. Y no tiene nada que ver. De hecho, yo me he encontrado a veces con algo bastante curioso y es que, por ejemplo, para una persona en concreto, hay ciertos grupos musculares en los cuales tenemos que meter un volumen relativamente bajo y con ese volumen vamos avanzando bien. Y en el momento que lo subimos un poco, el rendimiento decrece. En el sentido de que se progresa menos, se recupera peor. Y estamos hablando no de volúmenes altos. Por ejemplo, yo soy una persona que para el entrenamiento de empujes hace relativamente poco volumen, pero con ese volumen me viene bien. Y ha habido épocas en las cuales meto más volumen pensando que así voy a progresar más o simplemente por probar una temporada para dar un estímulo algo diferente, meter un poco más de trabajo. Y lo que me pasa es que me recupero peor entre las sesiones de entrenamiento y finalmente termino progresando menos. Así que bueno, tenéis que ver un poco vuestro caso en particular, pero lo que sí que es cierto es que siempre recomiendo empezar por abajo. O sea, no sirve de nada empezar por el rango alto, decir, venga, pues yo empiezo con una rutina de entrenamiento y empiezo con las 20 series para cada grupo muscular, porque así no tenemos margen de maniobra. A partir de aquí, por ejemplo, imagínate, metemos 10 o 12 series, que es el rango bajo, empezamos por ahí. Tenemos que hacernos dos preguntas. Las dos preguntas son, ¿nos hemos recuperado bien? Y la segunda es, ¿cuánto hemos progresado? Si nos hemos recuperado bien y si hemos progresado, bueno, esto lo voy a tratar ahora más adelante, pero la primera sería muy evidente. Si, por ejemplo, no nos hemos recuperado o no hemos progresado, igual es que estamos haciendo demasiado volumen aún así y tenemos que bajar un poco el volumen. He hablado de las 12 series y alguno puede decir, ya, pero es que 12 series es muy poco. Bueno, parece poco, pero si no te recuperas de esas 12 series, significa que tienes que hacer alguna menos. Igual que el tema de progresar. Si con esas 12 series no has progresado y encima te has recuperado mal, pues quiere decir que tienes que hacer un poco menos de trabajo. O igual es que tienes que optimizar tema de descanso, tema de nutrición, que a veces no lo miramos mucho, pensamos que simplemente es el tema del entrenamiento y también tiene que ver. Pero bueno, hablando solamente de entrenamiento, vamos a suponer que el resto de variables las tenemos optimizadas, más o menos. Si no nos hemos recuperado, está claro que tenemos que hacer menos volumen de entrenamiento. O sea, eso es más que evidente. Pero luego tenemos el otro caso, tenemos el caso de que, oye, nos hemos recuperado y hemos progresado. ¿Aquí qué podemos hacer? Bueno, pues podemos seguir con ese volumen en una temporada, decir, venga, pues voy a ver cuánto soy capaz de progresar, o también puedo hacer lo siguiente, puedo valorar cuánto he progresado con ese volumen, porque igual he progresado pero muy poco y me recupero muy bien. Igual hago una sesión de entrenamiento y al día siguiente estoy súper fresco, entonces quiere decir que podemos hacer alguna serie más de entrenamiento. ¿Cuántas series más? Bueno, pues podemos subir entre 2 y 4 series. Tampoco hace falta que subamos 4, 6, 8 de golpe porque tampoco tiene mucha lógica, pero sí que podemos decir, venga, pues si hacía 12, ahora paso a hacer 14 series para este grupo muscular. Luego haríamos exactamente lo mismo, o sea, las preguntas que tenemos que hacernos son siempre estas dos. El tema de si nos hemos recuperado y si hemos progresado.
Si nos hemos recuperado y hemos progresado, pues tenemos que valorar cuánto hemos progresado, cómo nos hemos recuperado, si estamos bien al día siguiente, si hemos tardado 2 días, si hemos tardado una semana y estamos todavía cansados. Bueno, todo esto es importante. Pero si, por ejemplo, la respuesta es muy sencilla en el aspecto de que, oye, nos hemos recuperado al día siguiente o a los 2 días y hemos progresado, bueno, un poco, más o menos, entonces podemos elevar un poco el número de series en ese grupo muscular. Pero como digo, tampoco indefinidamente, no hace falta movernos al rango de las 20 series, 22, 24, 30, 32 y estar así continuamente hasta llegar al punto que estamos 5 horas en el gimnasio entrenando. Sé que hay muchos enfoques diferentes, seguramente hayáis visto también por internet a personas entrenando durante 2 horas, 2 horas y media, 4 horas incluso. No hace falta entrenar tanto y de hecho para personas naturales que no utilizan ningún tipo de ayuda externa, normalmente entre 1 hora, hora y media de entrenamiento suele ser lo habitual. Incluso para grupos musculares un poco más pequeños que se entrenan rápido, pues con 45 minutos sería suficiente. Pero como digo, tienen que ser series llevadas cerca del fallo, series intensas con las cuales vayamos a progresar, o sea, series efectivas a fin y a cabo. Y luego tenemos que valorar todo esto, el tema de si nos hemos recuperado y si hemos progresado. Son simplemente 2 preguntas muy sencillas que nos podemos hacer y que vosotros podéis haceros desde este mismo momento. O sea, cuando vayáis a entrenar, veis el volumen que estáis haciendo actualmente, también echáis un vistazo para atrás, o sea, miráis con respecto a hace 3 meses, hace 6 meses, cuánto habéis progresado o si estáis progresando bien, si tenéis algún tipo de molestia. Y una vez valorado todo esto, pues veis si es más interesante bajar volumen, por ejemplo, si os recuperáis mal o si no progresáis, hay que bajar volumen, hay que empezar desde abajo del todo, o si os recuperáis más o menos bien y habéis progresado, valoréis ese progreso, y si es muy muy poco, pues podemos subir un poco el volumen, y si es más o menos decente, pues podéis mantenerlo así durante un tiempo porque estáis en el buen camino. Así que hay que jugar con este volumen de forma inteligente, es una variable más, igual que el rango de repeticiones, igual que por ejemplo la selección de ejercicios. Todo esto influye un montón, como digo, y siempre y cuando teniendo en cuenta que la otra base, la base del tema del descanso, la nutrición, la tenemos cubierta, porque si no la tenemos cubierta es tontería estar jugando aquí con el volumen de entrenamiento. Así que bueno, como conclusiones finales, no se puede aumentar indefinidamente el volumen, no es necesario, tampoco hace falta estar 3 horas entrenando en el gimnasio, porque normalmente para la gran mayoría eso supone mucho estrés, mucha demanda, poca recuperación y nulo progreso, o sea, vamos a progresar absolutamente nada, pero sí que es cierto que depende mucho de cada persona, así que valorarlo en función de vuestras características, de cómo os sentís entrenando, del volumen que estáis haciendo actualmente, y con estas 2 preguntas, con estos tips, seguro que también podéis ir optimizando un poco más la rutina de entrenamiento. Así que bueno, nada más por el episodio de hoy, espero que como siempre te haya resultado interesante o de ayuda, y ya sabes que para cualquier cosa me puedes encontrar en mi web ivyamazares.com. Nos escuchamos en 7 días. Chao.